Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a clase número 8 de las disciplinas espirituales. Esta tarde vamos a considerar el tema de la mayordomía y cómo es una disciplina espiritual para nosotros. Pero antes de continuar, vamos a orar un ratito. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Señor, te damos gracias por los recursos que nos das. Y Señor, pedimos que en este día nos ayudes a entender cómo somos administradores, mayordomos de las cosas que nos das, de estas bendiciones, Señor, y que debemos usarlos para tu gloria. Y Señor, oramos que nos ayudes a poner en práctica esta disciplina de la mayordomía para ser ejemplos de cómo una vida transformada por la gracia de Cristo Jesús pueda darte gloria a ti y bendecir a los demás. Y Señor, oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este tema es bastante importante en la vida de los cristianos. A veces no es un tema que abordamos mucho en la iglesia, pero es un tema bastante importante. Sí, a veces abordamos el tema de la mayordomía, es muchas veces en el contexto de los diezmos y las ofrendas y cómo debemos dar, cómo debemos apoyar a la iglesia y al ministerio de Dios con nuestras finanzas. Y eso sí es parte de esta idea y de este tema, pero va mucho más allá que simplemente las ofrendas. Antes de continuar, debemos considerar qué es la mayordomía. ¿A qué queremos decir cuando hablamos de esto como una disciplina? Y básicamente la mayordomía es administrar los recursos que Dios nos ha confiado por un tiempo en una forma que da gloria a Dios y demuestra amor para el prójimo, sabiendo que rendiremos cuentas a Dios por el uso de estos recursos. Entonces, otra vez vemos que nosotros queremos usar las cosas que tenemos para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Y esto es lo que vemos en varias disciplinas espirituales, que en primer lugar la disciplina sirve para obediencia a Dios, para la gloria de Dios, y en segundo lugar busca el bien de otros, de otras personas, ¿no? Y especialmente en cuanto a la mayordomía, sabemos que tenemos que rendir cuentas a Dios por el uso de lo que tenemos de Él, porque Él es el dueño de todo y Él confía en nosotros por un tiempo estas cosas, estos recursos, y que debemos utilizar estos recursos en una forma que da gloria a Dios, que da gloria a Jesús. Entonces, al final, Dios va a pedir de nosotros cuentas, cómo usaste estas cosas que te di. Entonces nosotros tenemos que estar pensando en esto en nuestra vida cristiana, cómo podemos usar todo para la gloria de Dios. Pero al considerar la mayordomía, tenemos que recordar también que Dios gobierna sobre todo. Él es el dueño de todo el universo. Entonces, Él gobierna no solamente la creación, es decir, el mundo, sino también gobierna sobre los hombres, sobre las naciones, los reyes y también los demonios, sobre Satanás, el enemigo. Él reina sobre todo, hasta incluso el tiempo, ¿no? Entonces, Dios está sobre todo esto. Entonces, nosotros vemos que todo es suyo y lo que nosotros tenemos hasta, bueno, si soy dueño de un terreno, por ejemplo, ¿quién es el dueño verdadero de ese terreno? No es Dios, es Dios quien gobierna sobre todo el universo y incluye nosotros mismos y todo lo que Él nos ha dado por el tiempo que tenemos las cosas. Entonces tenemos que recordar que somos administradores de las cosas de Dios, porque Dios es el dueño verdadero. Dios confía recursos a los hombres por un tiempo. No, obviamente nosotros no podemos llevar
el oro, la plata, lo que nosotros hemos ganado en esta vida, no podemos llevar esto al cielo con nosotros. Esto no podemos hacer, no podemos llevar cualquier tesoro material de este mundo con nosotros. Entonces, nosotros somos administradores por un tiempo. Mientras vivimos aquí en esta tierra, somos responsables por los recursos que Él nos da en este mundo. Y vemos esto, vemos que Dios confía a los hombres los recursos de este mundo por un tiempo, y vemos esto desde el tiempo de Adán y Eva, desde Génesis 1. Pasemos a Génesis 1, versículo 28, perdón. Génesis 1, 28 al 30 dice así: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces Dios da a Adán y Eva la responsabilidad de señorear sobre el mundo. Ellos son los representantes de Dios en este mundo, entonces ellos mismos tienen que gobernar sobre estas cosas, pero como los administradores, no como los dueños. Ellos administran las cosas de Dios. Vemos esto también en Génesis capítulo 9, versículos 1 al 7. No voy a leer porque son bastantes versículos, pero aquí Dios habla a Noé y habla otra vez casi las mismas palabras que dijo a Adán y Eva. Dice en versículo 1, en Génesis 9:1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces nosotros vemos que también Dios da a Noé la responsabilidad de gobernar las cosas que de verdad son de Dios, porque Dios es el dueño de todo. El autor del libro que estamos leyendo, Las disciplinas espirituales para la vida cristiana, por Donald Whitney, él básicamente se enfoca en dos categorías en cuanto a la mayordomía: el tiempo y el dinero. Pero nosotros vemos que en realidad somos mayordomos de mucho más. Y vamos a considerar estos ahora. Como dije, Whitney se enfoca en dos recursos específicos: el tiempo y el dinero. Y vamos a considerar estos recursos aquí en nuestro tiempo de estudio esta tarde, pero también vamos a considerar otros recursos que también debemos considerar como cristianos mayordomos de estos recursos. Pero para considerar el primer recurso que Whitney menciona, el tiempo, vamos a ver algunos versículos. Pasemos primero a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Dicen así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar del tiempo que tenemos. Nosotros obviamente vivimos en un tiempo donde el principado los principados, los huestes de los demonios, hay una guerra espiritual, y nosotros estamos enfrentándonos con esa guerra cada día como cristianos, y los días son pocos para nosotros, el tiempo es corto para nosotros como cristianos. Entonces debemos aprovechar de cada día para vivir para la gloria de Dios. En el trabajo, en lo que yo hago, en mis interacciones con otros, con mis compañeros de trabajo, en la casa, cuando estoy haciendo compras, en todo lo que yo hago, debo aprovechar del tiempo para dar gloria a Dios
en la forma de usar mi tiempo. Pero pasemos también a Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no tenemos la promesa de mañana, ni de esta tarde, ni de esta noche. No sabemos lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Entonces nosotros debemos, no sin fe, no considerando que todo depende de nosotros. Obviamente Dios está en control, Él está gobernando las cosas y Él va a cumplir con su voluntad. Pero nosotros también debemos asegurar que estamos utilizando nuestro tiempo en una forma intencional para dar gloria a Dios. Debemos hacer todo lo que podamos para Dios mientras tenemos vida, porque nadie sabe lo que trae mañana. Entonces, en esto no vamos a preocuparnos de mañana, sino que vamos a usar hoy en la mejor forma que yo pueda para la gloria de Dios. Puede ser que hoy no salgo para hablar con los vecinos. Tal vez yo invierto mi tiempo en mis niños, en mis hijos, y yo hablo con ellos sobre las verdades de la palabra de Dios, para ayudarles a entender la palabra, para ayudarles a ver qué es el Evangelio. Y tal vez les instruyo en otras cosas. Entonces nosotros debemos aprovechar de nuestro tiempo y vamos a considerar algunas cosas prácticas al final de esta lección. El segundo recurso que el autor Whitney menciona es el dinero, ¿no? Son los recursos materiales que tenemos, que obviamente no es solamente el dinero, sino que Dios también nos da otras cosas que podemos usar para la gloria de Dios. Pero pasemos a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, y dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nosotros hemos recibido lo que tenemos de Dios. Aún trabajando para ganar el sueldo mismo es de Dios. Porque Dios gobierna todo, Él provee para esta empresa, para tu compañía, para tu profesión, para que puedas recibir este sueldo. Él es el que provee clientes para nosotros, para ganar el sueldo. O en cualquier otra profesión o empresa en que estamos, es Dios quien provee estas cosas que tenemos, el dinero o también los otros recursos materiales. Pasemos a Salmo capítulo 50. Salmo 50, versículos 10 al 11 dicen: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Obviamente nosotros entendemos que no solamente las bestias, los animales, las aves son de Dios, sino también los bosques, los collados, los montes y los campos también pertenecen a Dios. Todo es de Dios. Dios es el dueño de la plata y del oro. Entonces nosotros vemos que cuando nosotros recibimos un sueldo, cuando recibimos dinero o otro recurso material, es una provisión de Dios para nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo estamos manejando las finanzas? ¿Cómo estamos manejando estos recursos para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo? Pasemos a Job, capítulo 41, versículo 11, y dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Dios es el dueño de todo. También pasemos a Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, todo el dinero, todo lo que existe en el mundo es de Dios.
Entonces lo que recibimos de Dios es una bendición, es algo que Él confía en nosotros por un tiempo y vamos a gastar el dinero en algo, ¿no? Entonces cuando gastemos este dinero o cuando usemos estos recursos, debemos asegurar que la forma en que lo usamos es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver algunas preguntas que podemos preguntarnos también al final de esta lección. Pero otro recurso que Dios nos da es nuestra salud. Es nuestra salud, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pertenece a Dios y tenemos que ser buenos mayordomos aún de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, hasta nuestro cuerpo pertenece a Dios. Entonces, si es que yo, eh, por ejemplo, por dar un ejemplo, no es algo muy sabio si fumo cigarrillos, ¿no es cierto? Porque esto va a afectar, ahora, hoy en día, sabemos científicamente que tiene un gran impacto en nuestro cuerpo, ¿no? El humo de los cigarrillos afecta a todo el cuerpo, específicamente los pulmones. Pero este cuerpo no es mío, sino que es de Dios y como cristiano es también el templo del Espíritu Santo porque el Espíritu mora en mí, en mi persona. Cuando creo en Jesucristo, yo recibo el Espíritu Santo a mi vida. En cuanto al tiempo, al dinero, a mi salud y algunos otros que vamos a mencionar en un momento, estos recursos son recursos que todo el mundo comparte, que tiene de Dios. Y vamos a ver una diferencia, una distinción entre nosotros como seres humanos, como administradores de las cosas de Dios, y luego como cristianos hijos de Dios. Entonces vamos a ver esta distinción y que hay también otros recursos que tenemos como cristianos de los cuales tenemos que ser buenos mayordomos. Pero otro recurso no es solamente nuestra salud, sino también la energía física, la energía mental, la energía emocional. Todo eso también debemos invertir en las cosas de Dios para la gloria de Dios y usar esta energía que tenemos porque eventualmente al final del día llegamos al final del día cansados por hacer muchas cosas, pero durante el día, en la forma de invertir nuestra energía física o mental o emocional, ¿estamos utilizando esto para la gloria de Dios o no? Y en cuanto a lo mental y lo emocional, yo quiero que veamos al texto de Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 9. Y dice así, y eso tiene mucho que ver con nuestra emoción, con nuestra actitud, con nuestra mente, ¿no? Y dice, versículos 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vemos ahí la forma en que debemos utilizar nuestra energía emocional, mental, hasta lo físico para la gloria de Dios y tener ciertas actitudes, ciertos pensamientos siempre. Entonces, si nuestras actitudes se desvían o nuestros pensamientos se desvían mucho de estas instrucciones, debemos corregir esto en nuestra vida para poder dar gloria a Dios con estos recursos que nos da.
porque también es un recurso, ¿no? Nuestra energía física, mental y emocional. Otro recurso que podemos mencionar aquí son las relaciones que tenemos con otras personas, amistades o puede ser entre parientes, otras personas que conocemos. Estas relaciones son un recurso que tenemos que administrar bien para la gloria de Dios. Pasemos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 31. Dice, está hablando del gran mandamiento, ¿no? Y dice, el primero es amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, versículo 31, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, nuestro amor para nuestro prójimo es básicamente otra forma de decir que tenemos que administrar bien las relaciones que tenemos con todos, los vecinos, las personas que conocemos un poquito, pero tal vez no tanto, y también a las personas que conocemos muy bien. En estas relaciones, ¿cómo estamos dirigiendo o señalando a estas personas a Cristo? ¿Cómo estamos ayudando a estas personas a poner su mirada en Cristo con nuestro estilo de vivir, con nuestras palabras, con nuestras actitudes? Y todo esto debemos usar para la gloria de Dios. Entonces, nosotros vemos que estos recursos son recursos para toda la humanidad. Obviamente los incrédulos no van a hacerlo para la gloria de Dios, pero sí tienen la responsabilidad de hacerlo. Ahora, para los cristianos, tienen otros recursos, otras bendiciones que reciben de Dios que tienen que administrar también. Ahora vamos a considerar algunos de estos. En primer lugar, tenemos oportunidades de evangelizar a otros y hacer discípulos, ¿no? Pasemos a Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, que dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el final, hasta el fin del mundo. Amén. En esto vemos que tenemos una responsabilidad de aprovechar de las oportunidades que Dios nos da de evangelizar, de hablar de Cristo con los demás, de buscar formas de conversar con ellos sobre las buenas nuevas de Jesús y la salvación que pueden recibir en Él, y aprovechar de estas oportunidades, porque nosotros somos mayordomos, somos administradores del tiempo, de las relaciones, y parte de esto para los cristianos es ver, aquí Dios está abriendo la puerta para conversar con esta persona sobre el Evangelio. Entonces yo debo aprovechar de esto y someterme a esta oportunidad que Dios me da para el bien de esta persona y para la gloria de Dios. Pero nosotros vemos también en Primera de Corintios capítulo 12, no vamos a leer, pero nosotros vemos que todos los cristianos también tienen dones espirituales. Y los dones espirituales son algo que recibimos de Dios cuando creemos en Cristo para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia. Entonces debemos ejercer estos dones espirituales en el contexto de la iglesia local. Y es otra forma, es otra oportunidad para nosotros eh, ser buen mayordomo de ese don de Dios, de este recurso que me da para bendecir a otros. También nosotros debemos buscar formas de dar, de compartir de lo que Dios nos ha dado con los que necesitan, que tienen necesidades, que pueden recibir bendiciones de nosotros por la abundancia que Dios nos ha dado. Vemos en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 21, dice:
Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, nuestro corazón debe estar en el reino de Dios, ¿no? Debemos buscar el reino de Dios, debemos invertir todo en el reino de Dios, porque ahí está nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios. Ahora ya no es en las cosas que tenemos, entonces de las cosas, de las bendiciones materiales que tenemos, debemos estar listos, preparados para bendecir a otros con esto. Significa que debemos vender todo lo que tenemos, vivir en la calle para dar todo a los demás. No necesariamente, no implica esto, pero sí implica un corazón dispuesto a dar, a compartir, a ofrendar, a ayudar a las personas que tienen necesidad y buscar formas de bendecir a los demás. También vemos en eh, Marcos capítulo 12, Marcos 12, versículos 41 al 44 dice, es un ejemplo de cómo Dios ve la, el, el sacrificio de dar del poco que tenemos. Dice así, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, muy poco. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre de esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento para la gloria de Dios. Entonces, Jesús presenta a sus discípulos a esta mujer como un gran ejemplo de seguir, que nosotros de nuestra fe que Dios va a proveer para nuestras necesidades, no nos preocupamos de, pero necesito guardar esto y esto y esto y nunca compartir de lo que yo tengo, sino que debemos tener corazones que están preparados de compartir, ¿no? Y de bendecir a los demás. Um, y una cosa más que yo quiero mencionar es el recurso de las disciplinas espirituales. Por eso debemos también seguir aprendiendo y poniendo en práctica las disciplinas espirituales, porque Dios espera esto de nosotros, pero también es una oportunidad de administrar bien nuestra vida en Cristo Jesús, de administrar esta fe que profesamos tener en Él. Obviamente hay otros recursos que podríamos mencionar, pero no tenemos tiempo en esta clase, en este día. Entonces debemos ser buenos mayordomos o administradores de estos recursos, sabiendo que tendremos que rendir cuentas a Dios por el uso de los talentos, de las bendiciones materiales, etcétera, que hemos recibido de Dios. Obviamente Jesús mismo enseña esto con diferentes parábolas en su ministerio, pero también vamos a ver otros versículos más. En Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo usamos nuestra vida? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos estos talentos y estos dones espirituales que Dios nos dio? Entonces, tenemos que dar cuentas a Dios. No es decir que hacemos todo esto para ganar entrada a Dios, porque esto sí nos fue ganado por Cristo Jesús. Pero nosotros sí debemos vivir para la gloria de Dios, sabiendo lo que Él hizo y que nos libró de las ataduras del pecado para poder vivir ahora en santidad, viviendo en una forma agradable a Dios. Pero también vamos a ver en 1 capítulo 3, versículos 13 al 15 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
tenemos que dar cuentas a Dios. Tenemos que presentar a Dios y dar cuentas de cómo usamos nuestra vida para su gloria. Después de creer en Jesús, sí, bien, crees en Cristo Jesús, pero ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo usas lo que tienes de Dios para la gloria de Dios y para el bien de otros? Entonces, reconocemos que debemos administrar los recursos mencionados para tres motivos: la gloria de Dios, el bien de los demás y el bien de nosotros mismos. No en el sentido egoísta, quiero aclarar esto, no es en el sentido egoísta, sino para obedecer a Dios y disfrutar del gozo en Cristo y la vida en abundancia que Él nos ofrece. Entonces es para nuestro bien también, no es que Dios dice que tienes que sufrir haciendo estas cosas, porque también es para nuestro bien. Dios quiere nuestro bien. Y parte de cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando nosotros buscamos el bien de nuestro prójimo, Dios también nos da una vida de gozo, una vida de abundancia, una vida eh, que siente la satisfacción en Cristo Jesús. Entonces, también es importante. Entonces, para estas tres razones, en este orden, para Dios, los demás y para nosotros, nosotros debemos ser buenos mayordomos. Hay dos cosas que debemos preguntarnos como para evaluar nuestra vida, para evaluar cómo estamos utilizando los recursos que hemos recibido. La primera pregunta es esta: el uso de X recurso en tal manera, entonces cuando yo pienso en un recurso en mi vida, yo puedo preguntarme, ¿el uso de X recurso de tal manera resultará en la gloria de Dios por el uso del recurso y no a pesar del uso del recurso? Hay esa tendencia de decir, pues Dios es soberano, Él sí puede usar cualquier a un error de mi parte para su gloria. Sí, pero debemos usar los recursos a propósito para dar gloria de Dios y no que el uso del recurso da gloria a Dios a pesar del uso de ese recurso. No. Eh, Nosotros debemos tener la motivación de dar gloria a Dios. Entonces, si yo uso ese recurso en esta manera, ¿da gloria a Dios o no? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿estoy motivado a usar este recurso según la visión mencionada para Dios, para los demás y para mí mismo? Entonces, ¿estoy motivado de usar esos recursos para esta visión, para lograr esta visión o no? Si no, debo preguntarme qué tengo que cambiar para que sea cierto, para que pueda decir sí. ¿Qué de mi vida debo cambiar? O tal vez por lo menos debo dudar la sabiduría del uso de este recurso de esta forma. ah, si es que no da gloria a Dios, si no es de ningún beneficio de otro, si tampoco me beneficia a mí en mi vida espiritual. Ahora quiero mencionar algunas cosas porque algunas cosas prácticas para nosotros. A veces debemos cambiar ciertos hábitos o ciertas acciones en nuestra vida para poder cumplir con esta visión de buscar la gloria de Dios, buscar el bien de otros y también el mío por hacer esto. En una manera de hacer esto es que en cuanto al tiempo podemos crear una agenda, ¿no? A veces la gente no quiere usar una agenda, parece muy así profesional y tal vez muy eh, ah, distante de las relaciones y que priorizamos el tiempo más que las relaciones, que eso no es tan bueno. Pero no se trata de esto. Si es que queremos usar el tiempo en una buena manera, obviamente tenemos que dar tiempo para las relaciones y las amistades y estas oportunidades
de evangelizar a otros cuando Dios abre la puerta. Entonces, el propósito de una agenda no es para ser atados a esta agenda, sino para ayudarnos a tener un guía de cómo podemos usar este día, esta semana, este mes para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo organizar mi tiempo para pasar tiempo con mi familia en una forma intencional? ¿Cómo puedo buscar oportunidades intencionalmente a evangelizar? ¿Cómo puedo usar ese tiempo para trabajar ahora en estas horas para que luego pueda hacer otras cosas para la gloria de Dios? Entonces, en esta forma, una agenda puede ayudarnos mucho en organizarnos, ¿no? Y ver cómo puedo priorizar eh, ciertas metas que tengo para esta semana, para este día, para que pueda usar el tiempo en una buena manera, porque los días son malos, ¿no? No tenemos mucho tiempo aquí en la tierra. Debemos aprovechar de esto. Otro es crear un presupuesto. En cuanto a las finanzas, crear un presupuesto ah, para mi dinero. ¿Cómo puedo usar mi dinero? Cuando yo veo los ingresos que tengo y los egresos que tengo en cada mes, entonces, ¿cómo puedo organizar esto para ver si necesito diezmar o ofrendar? Yo necesito pagar por estas cosas. Aquí veo que algo sobra, tal vez debo ahorrar un poco para estar un poco preparado para cualquier evento que pueda suceder. ¿Cómo puedo usar ese otro dinero que sobra para el bien de otros? ¿Cómo puedo buscar formas de bendecir a otras personas con el dinero? Tal vez tenemos la práctica de malgastar el dinero en cosas que de verdad no son importantes, que no necesitamos, que no son de aprovecho para espiritual de nosotros. Tal vez hasta nos lleva hasta pecar en ciertas formas por el uso del dinero que tenemos. Hay que ver. Y una forma de ser mucho más intencional como hijos de Dios con estos recursos, reconociendo que tenemos que dar cuenta a Dios um, por estos recursos, es crear este presupuesto. Si necesitan ayuda, pueden hablar con ciertas personas que tengan experiencia en esto. O algunas personas que trabajan en finanzas, que conocen dentro de la iglesia, porque hay personas en estas áreas que son muy buenos para ayudarnos a ver, estos son los ingresos cada mes, estos son los egresos cada mes, y esto es lo que sobra si algo sobra, si algo no sobra. Si estoy endeudado, ¿cómo puedo salir de estas deudas y cómo puedo administrar mejor mis finanzas para hacer buen testimonio a los demás de lo que Dios me ha dado? Entonces, estas son algunas formas prácticas de cómo podemos cambiar ciertos hábitos en nuestra vida para poder resultar en más gloria a Dios en nuestra vida. Ahora, en cuanto al deber para esta semana, el deber dice así: busque un área de su vida que puede mejorar como mayordomo, como administrador. Escriba una evaluación con un plan de cómo planea ser mejor mayordomo con pasos prácticos. Entonces, es básicamente ver, yo necesito usar mi tiempo mejor porque yo paso mucho tiempo hablando con personas o haciendo esto cuando debo estar trabajando, cuando yo debo estar pasando más tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, lo que sea. O necesito cuidar mi salud mejor porque yo siempre eh, como cosas que no sean tan buenas o lo que sea. ¿Qué necesito cambiar? Y dar pasos prácticos para estos cambios en tu vida. Entonces, muchas gracias, hermanos. Espero que este estudio sea de mucho provecho para tu vida espiritual y ciertamente todos tenemos áreas que mejorar, pero con la ayuda de Dios sí va a ser posible. Entonces, muchas gracias y bendiciones.